Don Fernando, doña Beatriz. En tiempos de mi padre, la Casa de Braganza fue leal consejera al rey. Y muchos fueron los beneficios que por ello obtuvo. Lealtad que vos habéis heredado sin merma alguna. En ello confío, pues veo llegado el momento de ponerla a prueba. Es mi voluntad que restituyáis a la corona parte de vuestras propiedades, plazas y fortalezas. Pretendéis expoliar a nuestra familia. Después de todo lo que hemos hecho por vos. Tan solo habéis cumplido con vuestro deber. Clama al cielo que eso os haya convertido en la familia más poderosa del reino. Alteza, recapacita. No creéis un conflicto donde no lo hay. Yo soy el señor de los señores, no el sirviente de los sirvientes. Cederéis a la corona todo lo que yo os demande. De lo contrario, Seréis juzgados por traición y condenados. en el año 1287 de la era hispánica, termina la reconquista portuguesa con la toma de Faro. Dudo que el secreto para ser una buena esposa esté en conocer a los antepasados de su marido. ¿O acaso espera tal cosa mi prometido? Querida, es fácil contentar a un esposo. Habladle siempre con voz dulce y recibid con entusiasmo sus ideas. Más aún si estas son necias o aburridas. Nada detesta más un esposo que oír la verdad por boca de su mujer. Y si además le besáis cuando no lo espere, se creerá amar como el que más. Entregarle esto a la reina Isabel haciéndola pasar por vuestra. Os lo ruego, es urgente. Quizás del amor lo ignore todo, pero algo he aprendido sobre la prudencia. ¿El rey Juan os ha amenazado? Su Alteza sufre un mal repentino. Ambiciona ser el hombre más poderoso de Portugal y para eso pretende expoliarnos. Pero los Braganza sois demasiado importantes para que os someta. Es nuestra importancia la que nos convierte en la presa más ansiada de la rapiña. Por favor, vuestra madre siente gran afecto por nuestra casa y sabrá interceder. Por favor. En 7 días. ¿Habéis recibido el listado? De las propiedades que deseáis arrebatarnos. Al poco de empezar a leer, decidí que ese papel mejor servía para avivar el fuego. Os ruego que no insistáis, Alteza. Sabéis perfectamente que no tenéis derecho. Yo también pensé en arrojar al fuego esta misiva. Denunciar mi política ante un rey extranjero es traición. Pero os perdonaré si me entregáis lo que os reclamo. ¿Teméis que la reina Isabel sepa que codiciáis nuestros bienes? En absoluto. Os recuerdo que ella ha expoliado a sus nobles. Su excusa fue ganarles una guerra. ¿La vuestra? ¿Cómo os atrevéis? Porque estamos fuera de vuestro alcance, Alteza. Era mi deseo que mi sobrina supiera de vuestras intenciones. Pero los Braganza no necesitamos el amparo de Castilla. Ya lo tenemos. Gracias a vos. ¿De qué habláis? De los acuerdos de paz que firmasteis con Castilla. El Tratado de Tercerías nos señala como tutores de la infanta Isabel. Y como tales, estamos bajo su protección. ¿Estáis dispuesto a romper el tratado con tal de expoliarnos? Altezas, lamento los reveses sufridos en la guerra contra el infiel. Francia respalda vuestra cruzada y quiero transmitiros la admiración de la regente. No hablemos de nuestros apuros. Es hora de honrar la memoria de vuestro rey y enviar consuelo a los vuestros. Ciertamente. Decid, monseñor. El rey Luis sufrió mucho antes de morir. Tuvo ocasión de poner su alma en paz. He venido a informaros del fallecimiento, pero pensaba evitaros los detalles más luctuosos.
Descuidad. Los dos hemos vivido de cerca la muerte de personas muy queridas. ¿No dijo nada al despedirse entonces? Lo usual en estos casos. ¿Seguro? ¿O acaso es lo usual en Francia que un siervo de Dios mienta sobre las últimas voluntades de su rey? No sé cómo lo sabéis, pero así es. Antes de morir, el rey se arrepintió de la toma de la Cerdaña y el Rosellón. Entonces también será cierto que la regente se niega a devolver los condados. Siento haberoslo ocultado. Entended. No deseo otra contienda entre Francia y Aragón. Seré yo quien decida si he de reclamar esas tierras por la fuerza. Mas no lo haré. Pues para vuestra suerte, la nuestra en el sur es aciaga. Castilla no puede prescindir de las tropas aragonesas. Pero decid a la regente que antes o después recuperaré los condados. Juro que cumpliré el empeño de mi padre y él descansará por fin en paz. Confío en que Francia valore la renuncia de mi esposo. Demuestra buena fe e inteligencia, sin duda. Como vos, al perdonar a vuestra rival Juana. Celebro que hayáis permitido su boda con el rey de Navarra, mi paisano, Francisco de Foix. Un gesto muy humano. Más teniendo en cuenta que vulnera vuestros acuerdos con Portugal. Siento decepcionaros, pero habéis tomado por cierto un rumor malicioso. Pues Juana vive ahora en la paz de la clausura, en cumplimiento con el tratado al que aludís. Dios no quiera que mi indiscreción cause conflicto diplomático alguno entre vuestros reinos. ¿Insinuáis que ese compromiso es cierto, monseñor? Alteza, fue el propio rey Juan quien lo comunicó a la corte francesa. Y que tenga que enterarme por terceros de que Portugal arriesga la paz entre nuestros reinos. Enviaré a Sintra a mi mayordomo, que se informe en persona. Si el rey Juan pretende burlarme, muestra no saber a quién se enfrenta. La reina reaccionó como habíais previsto. Pronto un emisario castellano vendrá a informarse. ¿Qué le diréis? Me mostraré desafiante. Castilla no tardará en reclamar a la infanta Isabel. Y cuando eso ocurra, tendré a los Braganza a mi merced. ¿No teméis provocar un conflicto? La reina es poco dada a tolerar afrentas. Bastante preocupación tiene con esa cruzada que no logra dominar. Dudo que aspira más. Disculpad, pero es cierto que Juan y Francisco de Foix se casan, ¿verdad? Ciertamente, monseñor. Para su felicidad y para la nuestra. Portugal y Francia unidos en Navarra. Una brecha en pleno corazón de Castilla. Navarra como punta de lanza. Brillante. Todos ganamos con esta boda. Menos los Braganza, claro. Es de Chacón, desde Sintra. El rumor era cierto. Juana se desposará con Francisco de Foix. Ya ha perdido una guerra. ¿Cómo se atreve a romper las capitulaciones? La cuestión no es el cómo, sino el por qué. Temo sus intenciones con Navarra. Se atreve porque sabe que Granada consume todos nuestros esfuerzos. Y no podemos replicar como es debido. Ni una lanza se precisa para responder tal desafío. Nuestra hija volverá a Castilla. Mientras permanezca en pie el compromiso de Juana, el tratado queda roto. Y el 1,5 millones de maravedíes que nos cuesta se empleará en artillería. Qué buena falta nos hace. Aún debemos impedir ese matrimonio. Pediremos a Roma una bula para que Juana no pueda abandonar el convento. Eso evitaría esta boda y la amenaza de otras. La solicitaremos. Mientras tanto, recuperemos a nuestra hija. Madre. ¿Dónde está la niña que dejé marchar hace 4 años? Doña Beatriz, os doy las gracias por haber acompañado a mi hija en tan largo viaje. Temo no estar aquí por ese motivo.
He aprovechado el viaje de la infanta para salir de la corte. Al romperse el Tratado de Tercerías, los Braganza hemos quedado desamparados, tal y como el rey Juan quería. No os entiendo. Lleva tiempo tratando de cercenar nuestro poder, y ahora podrá hacerlo. ¿Queréis decir que sin saberlo he servido los planes del rey contra vos? Desconozco si anunció el desposorio de Juana con tal fin, pero lo cierto es que la jugada ha dado el fruto que él perseguía. No sé qué va a ser de mi familia ahora. Castilla es vuestra casa. Menos no puedo hacer, habiendo ocasionado sin querer vuestra ruina. Gracias, Alteza. Haré venir a mi hijo y a cuantos aún puedan huir de Portugal. ¿Y dónde está mi padre? ¿Acaso no quiere verme? Son tan gratas, madre. También son dos estas candiles que apenas dan descanso. Con lo dulce que erais vos. Y lo seguís siendo. Cada noche antes de dormir me acostaba con vuestro recuerdo. Cada noche. Durante todos estos años. Yo traté de olvidaros. ¿Para qué seguir amándos? Creí que solo así podría ser feliz lejos de aquí. Pero no sé forzar mis sentimientos. Madre, me habéis hecho tan dichosa librándome para siempre de esa condena. Alteza, las huestes de Boabdil han atacado Lucena. ¿Boabdil? ¿Boabdil nos ataca? Por primera vez.